Televisa presenta. Primera llamada. Segunda llamada. Comenzamos. You got me jumping like. Buenos días, profesora. El día de hoy a mi grupo y a mí nos ha tocado hablar sobre la vulneración de los derechos del paciente en establecimientos de salud y el incumplimiento de derechos fundamentales y consecuencias éticas. Yo les hablaré sobre la introducción. Los derechos del paciente son más que normas legales. Estos representan el reconocimiento de cada persona como un ser humano digno del respeto, cuidado y empatía en todas las etapas de atención de salud. En el Perú, estos derechos están respaldados por la Ley General de la Salud, y esta garantiza el acceso a una atención oportuna, una información clara y consentimiento informado y trato digno. Sin embargo, más allá de las leyes, su verdadero valor radica en el compromiso humano de los profesionales de salud y las instituciones por brindar una atención centrada en la persona. Respetar el derecho del paciente significa escuchar con sensibilidad, informar con claridad y actuar con ética. El reconocimiento que detrás de cada diagnóstico hay una historia, una familia, una esperanza. Yo les hablaré sobre la importancia. La importancia de estos derechos es vital porque fortalece la confianza entre paciente y personal de salud. Esto previene de abusos, discriminación y promueven una atención más justa y humana. En el país donde aún existen brechas de acceso, largas esperas y deficiencia de la comunicación entre médico-paciente, el respeto de los derechos se convierte en un pilar para mejorar la calidad del sistema sanitario. Cumplirlos no solo evita sanciones legales, sino que dignifica la práctica médica y reafirma los principios éticos de la salud en un derecho. No es un privilegio. Respetar los derechos del paciente es una esencia que reconoce el valor como persona y convertir cada acto médico en una muestra justa, solidaria y humana. Ahora les daré un ejemplo. ¿Qué es el derecho informado? El derecho informado es cuando el paciente con un diagnóstico de cáncer debe de recibir explicaciones claras sobre opciones de tratamiento o un efecto secundario. Mientras que el consentimiento informado es antes de una cirugía, el paciente debe de firmar un documento donde se le explique riesgos y beneficios de esta cirugía. Y el trato digno es evitar discriminación por género, condición económica o cultura o de hospitales públicos. En el Perú, la salud es un derecho fundamental respaldado por la Ley número 26842, que reconoce la responsabilidad del Estado en proteger la salud de la población. Además, también tenemos la Ley número 29414. Esta protege los derechos del paciente, como recibir información clara, dar su consentimiento informado, recibir un trato digno. Todo esto se basa en el respeto a la autonomía y dignidad de la persona. Sin embargo, en la práctica, todavía existe una brecha entre lo que dice la ley y lo que realmente ocurre. Muchas veces hay mala comunicación del personal de salud, consentimientos firmados sin que el paciente entienda y poca supervisión del cumplimiento de estas normas. Por eso
el profesional de salud cumple un rol muy importante: explicar de una forma clara a nuestro paciente, respetar las decisiones del paciente y asegurarse de que comprenda realmente y que firme el documento. El Estado peruano protege los derechos del paciente a través de instituciones como el Ministerio de Salud y Su Salud, encargadas de supervisar que la atención en salud sea segura, justa y de calidad. Esto se basa en principios éticos como la justicia, la beneficencia y la mala eficiencia, que buscan siempre el bienestar del paciente. Sin embargo, en la práctica aún existen dificultades como la falta de fiscalización, la sobrecarga de servicios en salud, la desigualdad entre zonas rurales y urbanas, el poco conocimiento de su salud por parte de nuestra población. Frente a ello, el profesional de salud cumple un papel muy importante, porque no solo brindamos atención, no solo brindamos derechos del paciente, sino también informamos, orientamos y apoyamos a nuestro paciente. Especialmente cuando un derecho ha sido vulnerado y queremos expresar su reclamo o buscar una solución para nuestro paciente. Bien, ahora vamos a hablar lo que es sobre el enfoque del problema. Vamos a hablar del enfoque del problema en el Perú. El derecho a la salud es un derecho fundamental. Sin embargo, en la práctica muchas veces no se respeta, ¿no? Existe una diferencia entre lo que la establece las leyes y lo que realmente ocurre en los establecimientos de salud. Por ejemplo, algunos pacientes esperan muchas colas, largas colas, falta de información sobre su diagnóstico e incluso un trato inadecuado que no debería darse. Esto demuestra que el problema principal no es la falta de normas, sino de su incumplimiento. En la situación actual en el Perú 2026, actualmente lo que estamos pasando, el sistema de salud presenta diversas deficiencias, especialmente en hospitales públicos. Existen lo que es sobrecargas de pacientes, falta de recursos como personal y equipos, que no hay. Muchos pacientes no reciben información clara, no participan en decisiones sobre su tratamiento y no siempre son tratados con respeto. Muchas veces estos pacientes son tratados de mala manera, ya sea por los mismos médicos, por los mismos obstetras, enfermeras, técnicos, incluso hasta todos, y no debería ser de esa manera, ¿no? Incluso siempre se dan lo que es en las entidades de salud, ¿no? Siguen recibiendo reclamos por estos problemas. La vulneración de los derechos de los pacientes sigue siendo un problema actual, que en el Perú afecta la calidad y la dignidad de atención en salud. Como podemos visualizar en las imágenes que se encuentran aquí, vemos en la primera o en la segunda imagen, vemos la cola de la gente esperando por su cita, ¿no? Por su cita, que van por emergencia y no los atienden, los tienen esperando, le ponen lo que es un suero para que por lo menos, por así decirlo, como para engañarlos, ¿no? Y no le tratan, no los atienden rápido como debería de ser, ¿no? A este año 2026 seguimos de la misma manera y no debería ser así. Entonces, lo que debemos de
tenemos que tener lo que son nuestros derechos, hacerse respetar nuestros derechos. Estos siguen siendo un problema actual en estos años, ¿no? La gente es atendida incluso en los pasillos, ¿no? Ni siquiera se abastecen en las camillas, son atendidos en los pasillos, como podemos visualizar, ¿no? Las colas largas esperando una cita que te lo dan hasta dentro de un mes, que no debería ser así, ¿no? También podemos ver que a veces el personal de salud al paciente no le da su diagnóstico como debería de ser, ¿no? Y esto hace que incluso eso es un maltrato, en la cual afecta su dignidad, ¿no? A veces el paciente toma decisiones que no debería, a veces no entienden. ¿Por qué? Porque están atendiendo demasiado rápido, porque hay colas, espera y esperando. Entonces, desde mi punto de vista ético, esta situación es preocupante porque vulneran principios importantes, ¿no? Como la autonomía, que cuando el paciente no puede decidir sobre su salud, ¿no? También la beneficencia, cuando no se actúa en su mejor interés, ¿no? Y la justicia, cuando no todos reciben la misma calidad de atención. Hay personas que lo ven también por su vestir o cómo vienen y todo eso. Entonces no debería darse de eso. En este año 2026 seguimos en lo mismo. Esperemos que en el año 2027 las cosas cambien, que ya no sea igual. Incluso los personales de salud, incluso hasta cómo estás vestido te dan atención. Entonces lo que hacen también es una discriminación. No respetan los derechos, no respetan los valores, no respetan nada, ni siquiera por ser unas personas profesionales, lo respetan a las personas que llegan, ¿no? Esto más que todo también se da en los centros de salud, que es un pan de cada día, todos los días se da lo mismo. Entonces deberíamos de cambiar, nosotros que somos personas en formación, unas personas estudiadas, personas que deberíamos de cambiar y ser el cambio de otros personales, ¿no? Ser el cambio para dar una mejor atención a las personas que vamos a atender, ¿no? En estos próximos años esperemos ser el cambio de nuestro Perú. Ahora hablaremos sobre la vulneración al derecho a la atención oportuna a los servicios de salud en el Perú. Este derecho significa que toda persona debe y merece recibir una atención eficaz y de calidad en el momento que lo necesita y requiere, sin retrasos injustificados y sin solicitar un pago previo para la atención en el caso se trate de una emergencia. Sin embargo, en la práctica clínica este derecho muchas veces no se cumple, afectando directamente a la salud del paciente y en los aspectos éticos del personal de salud también. En el Perú, el derecho a la salud está reconocido tanto en la Constitución como en la Ley General de Salud. Esto incluye recibir una atención rápida, sin discriminación y sin solicitar un pago previo en el caso de una emergencia, como ya lo mencioné. Cuando este derecho no se respeta, hablamos de una vulneración que afecta directamente a la salud y a la dignidad del paciente. También es importante conocer cuáles son los problemas de acceso a salud en nuestro país. Para ello mencionaremos los principales. En primer lugar, tenemos las demoras en la atención. Vemos en muchos hospitales, centros de salud, que existen largas colas, donde los pacientes muchas veces tienen que ir de madrugada a poder formarse en la cola para que puedan de esa forma recibir una cita médica, puedan ser atendidos, puedan recibir alguna medicación, algún tratamiento. Esto empeora la condición del paciente. Por otro lado, la infraestructura es insuficiente en muchos establecimientos de salud. Muchos hospitales se encuentran saturados, incluso atendiendo a pacientes en pasillos. Esto lo hemos visto en el COVID, por ejemplo. Además, existe la falta de personal de salud altamente capacitado. Hay escasez de personal, especialmente en las zonas rurales, ya que la mayoría del personal de salud se encuentra en la zona urbana.
Y esto es importante porque es una gran limitante para una atención de salud que llegue a todos los sectores del país. Por otro lado, tenemos el desabastecimiento de medicamentos, lo cual interrumpe tratamientos que no pueden esperar en varios pacientes, empeorando su condición médica y retrasando su recuperación. Otro problema importante es la desigualdad en el acceso. No todas las personas tienen las mismas oportunidades para poder acceder a los servicios de salud, especialmente en las poblaciones vulnerables. En las zonas muy alejadas del país, donde muchas veces las poblaciones tienen que caminar varias horas, muchas veces ir por río, donde no tienen un acceso adecuado para que puedan transportarse al servicio de salud, o al llegar no encuentran a un personal capacitado, no tienen los equipos necesarios para que ellos puedan ser atendidos de acuerdo a la patología que los está quejando. Todos estos problemas de acceso mencionados afectan directamente a la vida y a la salud del paciente. Una atención no oportuna en el momento que es ya tardío para la condición del paciente podría llevarlo incluso a la muerte. Pero todos estos problemas también generan consecuencias éticas, ya que se generan conflictos importantes. Se está vulnerando el principio de justicia, ya que no todos reciben una atención equitativa. Se afecta asimismo la beneficencia, ya que no se brinda el cuidado adecuado. Se pone en riesgo la vida del paciente y ocasiona que se pierda confianza en el servicio de salud. Como personal de enfermería tenemos un rol clave, que es identificar estos retrasos en atención, poder priorizar a los pacientes, poder dar un trato digno y humanizado y siempre defendiendo a los derechos del paciente mismo. Por último, es importante recordar que una atención oportuna no es un privilegio, es un derecho fundamental que todo paciente, toda persona debe tener. Hoy voy a compartir un tema clave en la atención en salud al derecho a la información del paciente, las fallas que pueden ocurrir en la comunicación médico y paciente y las consecuencias que esto trae junto con estrategias para mejorar. La información no es un detalle secundario, es un derecho fundamental. Informar con claridad y honestidad permite que el paciente confíe, participe y se sienta acompañado en su proceso de salud. Derecho a la información del paciente. El primer aspecto es el derecho a la información. El paciente tiene derecho a conocer su diagnóstico, tratamiento y pronóstico. Esto le da autonomía para decidir, confianza en el equipo de salud y la posibilidad de participar activamente en las decisiones. Cuando un médico explica con palabras sencillas y escucha las dudas, el paciente se siente respetado y valorado. La comunicación médico y paciente es la base de la calidad asistencial, porque sin información no hay verdadera participación. Fallas en la comunicación médico y paciente. Sin embargo, en la práctica existen fallas frecuentes. Una de ellas es el llamado engaño benevolente, cuando se oculta información pensando que se protege al paciente. Otra es la conspiración del silencio, donde familiares y profesionales acuerdan en que no debemos informar al paciente. También encontramos el uso excesivo de tecnicismos que confunden y alejan al paciente, la falta de empatía y escucha activa que genera distancia y la sobrecarga laboral que limita el tiempo de interacción. Todas estas fallas hacen que el paciente se sienta aislado, poco comprendido y desconfiado del sistema de salud. Consecuencias y estrategias de mejora. Las consecuencias de estas fallas son muy serias: desconfianza, sensación de engaño, ansiedad,
aislamiento, incumplimiento de tratamiento, riesgo de demandas legales y deterioro de la relación terapéutica. Pero también existen estrategias para mejorar, entre ellas crear un ambiente de verdad en el equipo de salud, capacitar a los profesionales en habilidades comunicativas, usar un lenguaje sencillo, acompañado de materiales educativos, realizar entrevistas médicas más humanas y participativas, aplicar protocolos claros de conocimientos informados. Estas medidas no solo previenen conflictos, sino que fortalecen la relación terapéutica y mejoran la calidad asistencial. Para cerrar con mi exposición, garantizar información clara y comunicación efectiva, respeta los derechos del paciente y mejora la calidad del cuidado. Informar es cuidar y cuidar implica escuchar, comprender y acompañar. La salud se construye con confianza y la confianza nace de la información compartida con respeto y humanidad. Bueno, voy a hablar acerca del derecho al trato digno y sin discriminación. El derecho al trato digno y sin discriminación garantiza que toda persona acude a un establecimiento de salud sea atendida con respeto, empatía y consideración. Bueno, no solo se trata de brindar atención médica, sino también de reconocer al paciente como un ser humano con valores, emociones y derechos. Bueno, este principio se basa en la dignidad humana, ¿no? La igualdad y la justicia, y es fundamental para una atención en la salud. Y tenemos lo que es el lenguaje respetuoso y adecuado, que el personal de salud debe de comunicarse de manera clara y amable hacia el paciente, no para que el uso de palabras ofensivas o tonos autoritarios no afecten la manera emocional del paciente y así pueda generar algún tipo de desconfianza. Y lo que tenemos también es el respeto a creencias culturales y religiosas, que cada paciente tiene costumbres, valores y creencias que incluyen en su forma de ver la salud y la enfermedad. Bueno, es importante también respetarle la integridad de la atención siempre que sea posible, pues, ¿no? Atención oportuna y sin prejuicios. Bueno, todos los pacientes deben recibir atención en el momento adecuado, sin ser juzgados, sin ver la apariencia o el nivel económico que pueda tener algún por el género o enfermedad, pues, ¿no? La discriminación también retrasa la atención y pone en riesgo la salud. También tenemos lo que es la confidencialidad y privacidad. Bueno, la información del paciente debe de mantenerse en reserva. Además, se debe de cuidar la intimidad durante el procedimiento y evitando exponerlo de manera innecesaria, pues, ¿no? Y ahora le voy a hablar acerca de lo que es el casos de maltrato en establecimiento de salud. Bueno, el maltrato en los servicios de salud siempre se refiere de manera, inapropiada hacia el paciente, pues, ¿no? Que afecta la dignidad, la integridad y derechos hacia el paciente. Que estas acciones ponen en evidencias al personal de salud, que puede, pues, generar siempre un impacto negativo en la experiencia del paciente. Y estas son sobre el maltrato verbal, que incluye gritos, humillaciones o algún comentario ofensivo, de ese tipo de maltrato que puede generar hasta miedo y vergüenza, pues, ¿no? Y también está el maltrato físico, la manipulación brusca del personal hacia el paciente, ya sea causando dolor innecesario o hasta incluso lesiones, pues, ¿no? Y el maltrato psicológico, que consiste en ignorar al paciente, no respetarle, pues, ¿no? O no responder sus preguntas o tratarlo con indiferencia, obviamente, aunque no es visible, pero
afecta su estado emocional. Y también tenemos lo que es la discriminación. Ocurre cuando se niega o retrasa por prejuicios relacionados con la edad, que puede ser género, condición económica o enfermedad. Es una de las formas más graves de maltrato. Y tenemos aquí unos ejemplos que puede ser personal que responde de manera despectiva ante preguntas del paciente. Negarse a atender a una persona por su apariencia o nivel socioeconómico, no brindar información clara sobre el diagnóstico o tratamiento, y exponer obviamente la privacidad del paciente sin su consentimiento. Y las consecuencias que vendría a ser la violación del principio de respeto por la dignidad humana. Pérdida de confianza en el sistema de salud, abandono e incumplimiento del tratamiento y deterioro de la relación entre paciente y profesional y posibles sanciones legales y administrativas. Continuamos con lo que es el consentimiento informado. Es un derecho muy fundamental del paciente a recibir una información clara, completa y comprensible sobre su atención médica, lo cual le permite al paciente tomar una decisión libre sobre aceptar o no o rechazar el procedimiento quirúrgico que se pueda realizar. Por ende, el consentimiento informado es un principio ético esencial en la atención de la salud, lo cual un consentimiento informado debe incluir diagnósticos y explicación del procedimiento a realizar, ciertos riesgos y beneficios que podrían tener al momento de la intervención, o alternativas disponibles en el caso que el paciente no requiera o rechace lo que es la intervención, ¿no? Darle otra alternativa de solución. Posibilidades de hacer preguntas en el caso de que el paciente no pueda entender, no pueda comprender. Como personal de salud y profesional, tenemos el derecho de poder hacerles entender, hacerlas comprender. Otro de ellos es, si es que el paciente tiene ciertas dudas, ciertas preguntas, tratar de resolverlos en el momento, ¿no? Y bueno, una decisión libre y voluntaria. Pero nos preguntamos, ¿cuándo es obligatorio firmar un consentimiento informado? Un consentimiento informado es de suma urgencia o de suma obligación ante procedimientos invasivos, como lo que es unas cirugías, tratamientos con riesgos significativos, participación en investigaciones médicas, ¿no? Que podríamos dar solución a ciertos problemas, ¿no? Dentro del ámbito de la salud. Por ende, el personal de enfermería cumple un rol clave en brindar información, orientación y respeto de la decisión del paciente. Asimismo, también hay lo que es un incumplimiento del consentimiento informado. Pero, ¿a qué se debe este incumplimiento? Esto ocurre cuando el paciente no recibe una información adecuada o no autoriza el procedimiento. Por ejemplo, no explicar los riesgos importantes que podrían pasar antes, durante o después de una intervención quirúrgica. Realizar ciertos procedimientos sin autorización del paciente. Información confusa o incompleta. Una presión para aceptar el tratamiento de parte del personal de salud hacia el paciente. Entonces, son ciertos ejemplos que vulneran el derecho del paciente. Pero recordar que nos podrían traer ciertas consecuencias, tanto legales, éticos y profesionales. Dentro de los legales, podría haber demandas,
indemnizaciones o sanciones. Dentro de lo ético, vulnera la dignidad del paciente, como ya he estado mencionando. Y dentro de las consecuencias profesionales, sanciones disciplinarias, tanto institucional como el profesional de salud. Asimismo, el consentimiento informado está respaldada bajo siguientes normas, como la Ley 29414, en donde nos indica que protege directamente el consentimiento informado y derecho del paciente. La otra Ley General de la Salud, número 26842, protege los derechos a la salud e información. Y otro es de suma importancia, la Constitución Política. La Constitución Política protege los derechos fundamentales, como la vida, la integridad, la libertad. Estas leyes garantizan el derecho del paciente a recibir una información y decidir sobre su atención. Hablaré sobre los principios bioéticos. Son normas que guían al profesional de salud para garantizar una atención humana, eficaz y respetuosa al paciente. Consta de 4 principios fundamentales. La autonomía, que es el derecho del paciente para tomar decisiones libres, informadas y voluntarias sobre su salud. El personal debe de guiarlo y también respetar siempre su decisión. Por ejemplo, un paciente que no quiere llevar un tratamiento se respeta y se ve alguna otra alternativa. También tenemos la beneficencia, que es el actuar siempre en beneficio del paciente, promoviendo su salud física, mental y social. No solamente es curar, sino también acompañar y poder mejorar su calidad de vida. Tenemos la no maleficencia, que es el principio que establece el no causar daño al paciente, ya sea de manera intencional o por negligencia. Incluye evitar todo tipo de errores, procedimientos innecesarios o intervenciones que tengan más riesgos que beneficios para la salud del paciente. Siempre hay que procurar cuidar la integridad total del paciente. Por último, tenemos la justicia, que es el principio que garantiza que todo paciente siempre tenga un trato justo, equitativo y sin discriminación. Siempre hay que respetar los derechos del paciente, sin importar su edad, género, condición social, situación, enfoque cultural, nada. Hay que siempre respetar y poder orientarlos de la mejor manera. Por ejemplo, llega un paciente al establecimiento de salud que habla otro idioma. Por lo tanto, hay un choque cultural. Sin embargo, se hace lo posible de poder comunicarse con el paciente de manera visual, utilizando alguna alternativa como el traductor y entre otros, porque lo importante es siempre brindar una atención de calidad. Ya hablamos sobre los principios bioéticos, pero ¿qué sucede cuando se vulneran los derechos del paciente? Tiene consecuencias graves, no solo para la salud del paciente, sino también para la calidad y credibilidad del sistema de salud. Como primer punto, tenemos la pérdida de confianza. Es cuando el paciente ya no confía en los profesionales de salud, ni tampoco en el sistema. Puede sentirse no escuchado, no respetado, lo cual le genera desconfianza e inseguridad. Por ejemplo, esto puede provocar que en un futuro no quiera asistir al establecimiento de salud, incluso si lo necesite. Como segundo punto, tenemos el daño físico y psicológico. Un mal procedimiento, falta de información o un trato inadecuado pueden empeorar la condición del paciente. Puede generarle complicaciones médicas y también afectando su salud mental, generándole miedo, temor, ansiedad, y esto puede llevar a que su enfermedad empeore. Como tercer punto tenemos el deterioro del rol paciente-profesional. Sin una comunicación efectiva y sin respeto mutuo, la relación se deteriora completamente. Sin una buena relación,
el paciente no va a poder expresar adecuadamente su malestar, sus síntomas o sus dudas, lo cual dificultaría poder brindarle una atención de calidad. Como cuarto punto tenemos las sanciones legales y éticas para el profesional de salud. Si hay un incumplimiento grave sobre los derechos del paciente, puede llevar a consecuencias también para el profesional de salud, como denuncias, sanciones legales o incluso la suspensión de ejercer su rol profesional nuevamente. Como quinto punto tenemos la disminución de la calidad de atención. No solo es un caso individual, no solo es un paciente, afecta e impacta todo el sistema de salud, generando una atención deficiente y muy mal organizada para los pacientes. Como sexto punto tenemos la afección de la dignidad humana. Quizás sea la más grave, porque aquí se vulnera la dignidad total del paciente. Se le deja de ver como una persona con derechos, una persona que siente, solamente un caso más, una historia clínica más, lo cual obviamente va a impactar y va a repercutir muy mal en el paciente. Es importante tomar en cuenta que tratamos con gente, hay que ser muy empáticos y no darles una atención mala, porque son personas que también quieren mejorar su calidad de vida y nosotros estamos ahí para orientarlos en eso. Rol de su salud. Su salud es la institución encargada de garantizar y proteger los derechos de las personas cuando acceden a los servicios de salud en el Perú. Es importante destacar que no brinda atención médica directa, sino que cumple una función de supervisión, regulación y defensa del usuario dentro del sistema sanitario. Eso significa que vigila que hospitales, clínicas, centros de salud y aseguradoras cumplan con estándares adecuados de calidad, seguridad y trato digno hacia los pacientes. El rol de su salud cobra una gran importancia. Si analizamos cómo funciona el sistema de salud, muchas veces el paciente se encuentra en una situación de vulnerabilidad, ya sea por enfermedad, desconocimiento o dependencia del servicio. En cambio, las instituciones de salud tienen mayor poder, recursos y conocimiento técnico. En este contexto, su salud actúa como un ente que equilibra esta relación, protegiendo al paciente de posibles abusos, negligencias o deficiencias en la atención. Además, su función no es solo reactiva, es decir, no solo actúa únicamente cuando ocurre un problema, sino que también tiene un rol preventivo y educativo, ya que orienta a la población sobre sus derechos en salud, cómo ejercerlos y qué hacer en caso de vulneración. Esto es clave. ¿Por qué? Porque un paciente informado tiene más capacidad de tomar decisiones y exigir una atención adecuada. Pues desde un enfoque más analítico se puede decir que su salud cumple con tres grandes funciones. Primero, una función protectora, al defender los derechos del paciente. Segundo, una función supervisora, al vigilar el cumplimiento de normas en los establecimientos de salud. Y tercero, una función orientadora, al brindar información y acompañamiento a los usuarios. En conjunto, estas funciones contribuyen a mejorar la calidad del sistema de salud, promoviendo un modelo más transparente, equitativo y centrado en la persona. Por eso su salud no solo resuelve problemas individuales, sino que también impulsa cambios estructurales en el sistema sanitario del país. Mecanismos de reclamo del paciente. Los mecanismos de reclamo del paciente son herramientas fundamentales que permiten a las personas defender sus derechos dentro del sistema de salud cuando consideran que han sido vulnerados. Estos mecanismos son importantes. ¿Por qué? Porque transforman al paciente en un sujeto activo, capaz de expresar su inconformidad, exigir soluciones y contribuir a la mejora de los servicios de salud. El mecanismo más básico e inmediato es el libro de reclamaciones, que está disponible en todos los establecimientos de salud, ya sean públicos o sean privados. A través de este, el paciente puede registrar una queja o un reclamo de manera directa, dejando una constancia de lo que ha sucedido.
Sin embargo, cuando la respuesta del establecimiento no es adecuada o el problema no se resuelve, el paciente puede acudir a su salud. Le ofrece distintos canales de atención, como las oficinas presenciales, las plataformas virtuales y las líneas telefónicas. Lo importante aquí no es solo la existencia de estos mecanismos, sino el impacto que tienen en el sistema de salud. Desde un punto de vista mucho más analítico, los reclamos cumplen con 3 funciones principales. En primer lugar, es una función correctiva, ya que están buscando cómo solucionar el problema específico del paciente que ha sido afectado. En segundo lugar, una función que es preventiva, porque está permitiendo identificar errores o fallas en la atención y evitar que se puedan repetir en un futuro. Y en tercer lugar, una función que es reguladora, ya que están brindando información a las autoridades sobre deficiencias estructurales dentro del sistema, lo que permite implementar mejoras mucho más amplias. Además, estos mecanismos promueven la transparencia y la rendición de cuentas, obligando de esta forma a los establecimientos de salud a responder ante las quejas de los usuarios. Esto fortalece la confianza en el sistema y fomenta una cultura de respeto hacia los derechos de los pacientes. En conclusión, los mecanismos de reclamo no solo están beneficiando a quienes presentan la queja, sino también a quienes están contribuyendo para mejorar la calidad de la atención en general. Son una herramienta que es clave para construir un sistema de salud que sea mucho más justo, más eficiente y más centrado en las necesidades de la población. A continuación hablaremos sobre las propuestas de mejora en el sistema de salud. Para reducir la vulneración sobre los derechos del paciente se proponen estas siguientes acciones. Brindar capacitación al personal de salud con un trato digno, con respeto, con empatía, dar una atención más humana al paciente. También mejorar la comunicación con el paciente, explicar el procedimiento, los diagnósticos y los tratamientos. Garantizar el consentimiento informado real, no solo hacer firmar documentos al paciente, sino asegurar que el paciente comprenda y decida libremente sus decisiones. Reducir tiempos de espera. En zonas rurales, como en centros de salud, postas, hacen largas colas para una atención. También mejorar las infraestructuras del hospital, de los hospitales públicos mayormente. Difundir los mecanismos de reclamos e informar sobre su salud, también sobre el libro de reclamaciones y sobre la línea 103. Estas mejoras ayudarían a que la atención en la salud sea más justa, respetuosa y centrada en el paciente. Ya tomando en cuenta de todas las diapositivas que hemos expuesto mis compañeras y yo, hablaré sobre las conclusiones. Los derechos del paciente son muy importantes porque permiten que toda persona reciba una atención digna, respetuosa y con manera más humana y sin discriminación. Además, ayudan a que el paciente sea tratado de una manera justa, tomando en cuenta no solo su enfermedad, sino también su salud y sus necesidades físicas y emocionales. También porque en el Perú existen normas que protegen al paciente. Muchas veces esto no se cumple en los establecimientos de salud. Esto puede ocurrir por falta de información, mala atención, escasez de recursos o deficiencias en el sistema. La atención oportuna, el derecho a la información y el consentimiento informado son fundamentales para el paciente, ya que permiten que el paciente reciba una atención a tiempo, comprenda su diagnóstico y su tratamiento y pueda tomar decisiones libres sobre su salud. El trato digno debe estar presente en todo momento, porque el maltrato o la discriminación puede afectar la confianza en el paciente y causarle un daño emocional, un daño de ansiedad. Por ello, el personal de salud debe actuar con manera ética, responsabilidad y brindar una atención humanizada.
Finalmente, en su salud y los mecanismos de reclamos son importantes porque permite que los pacientes denuncien cuando sus derechos no son respetados. Mejorar la atención en salud requiere compromiso del Estado, de las instituciones y también de los profesionales de salud. Respetar los derechos del paciente no es solamente una obligación, o sea, una obligación legal, sino un compromiso ético con la vida, con la dignidad y con la justicia.